Tengan ustedes muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar continuidad con respecto al tema número 6. El tema es electrodinámica en los procesos productivos de la región, a partir de la página 84 del texto que estamos utilizando. Vamos a dar algunas definiciones. Nos dice la electrodinámica que estudia las cargas eléctricas en movimiento y sus efectos magnéticos. Tienen aplicaciones extensas en la vida diaria, desde aparatos electrónicos hasta sistemas de generación y distribución de energía. La electrodinámica es fundamental en nuestra sociedad moderna. Otra gran aplicación de esta rama física es la electrónica, que se ha desarrollado cada vez más y más presentes en nuestros hogares, ¿no? Y a la misma vez podemos hablar también de un tipo de energía alternativa a lo que hoy por hoy se está queriendo o se está promocionando prácticamente, ¿no? Un tipo de energía que no daña el medio ambiente. Ya ahí podemos ver, por ejemplo, los paneles solares, ¿no? En el departamento de Pando, por ejemplo, ya esto es una realidad. También la energía eólica, ¿no? Hay una región de donde pues produce lo que es energía a través lo que es del viento, ¿no? Y en ese entendido, jóvenes, vamos a ir hablando de algunos conceptos o definiciones, primeramente algunos dispositivos o instrumentos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el galvanómetro de galvo y metro. Nos dice, es un instrumento muy sensible que mide la intensidad de pequeñas corrientes eléctricas. Luego está el voltímetro de voltio y metro, aparato que se emplea para medir potenciales eléctricos. Amperímetro de amperio y metro, aparato que sirve para medir el número de amperios de una corriente eléctrica. Y electrodinámica tiene como objeto fundamental estudiar a la carga eléctrica en movimiento, de acuerdo a sus leyes y principios. Su fórmula es, nos dice, C va a ser igual, para nosotros C es la capacidad de un conductor a la carga de uno de los conductores entre la diferencia de potencial. También vamos a hablar sobre la constante de resistividad o resistencia, que en este caso sus unidades serían los ohmios por metro. Y ahí tenemos, ¿no? Para los diferentes materiales, plata, cobre, aluminio, hierro, plomo, oro, estaño, wolframio, carbono, platino. Y sus respectivas equivalencias. Continuamos. La intensidad de corriente eléctrica, el amperio, es la cantidad de cargas eléctricas que atraviesan la sección transversal de un conductor en cada unidad de tiempo. Entonces se define la intensidad, eh, va a ser igual a la carga respecto o dividido entre el tiempo. Y acá tenemos un pequeño resumen, ¿no? Resumen de lo que vamos a llevar en este contenido. Vamos a llevar sobre la fuerza electromotriz, que es la energía que se suministra para la unidad de carga, que recorre en un circuito completo, nos dice. Ya, luego vamos a llevar lo que estamos hablando ahora sobre la intensidad, es la cantidad de carga que atraviesa la sección de un conductor en la unidad de tiempo. Asimismo, la diferencia de potencial es la energía para transportar la unidad de carga de un punto a otro. También vamos a hablar respecto a la resistencia. Es la oposición que ofrece un cuerpo al paso de la corriente eléctrica, nos dice. Ahí está cada una con sus respectivas fórmulas o ecuaciones. También vamos a hablar sobre la ley de Ohm, ¿ya? La corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional, nos dice, a la resistencia. Entonces vamos a hablar primeramente sobre lo que es la intensidad de corriente. En el sistema internacional, las unidades respectivas de intensidad van a ser los amperios, de carga van a ser los coulomb, del tiempo los segundos. Y asimismo,
Acá tenemos en el sistema sexagesimal. Nos vamos a nuestro ejemplo número 1. ¿Ya? Nos dice calcular la intensidad de corriente eléctrica que pasa por un conductor, sabiendo que la carga eléctrica que pasa por dicho conductor es de 16 por 10 a la menos 9 coulombs. Ya, entonces podemos ir anotándolo acá los datos que nos van proporcionando. 16 por 10 a la menos 9 coulombs, que sería la carga, ¿no? Y el tiempo que tarda, nos dice, el tiempo es igual a 2,5 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces, de acá nos pide hallar la intensidad, ¿no? Entonces, intensidad va a ser igual, nos dice, a la carga dividido entre el tiempo. Intensidad, entonces va a ser igual a la carga 16 por 10 a la menos 9 coulomb. El tiempo 2,5 por 10 a la menos 3 segundos. Ya, y lo que vamos a hacer, vamos a dividir, ¿no? 16 exponente a la menos 9 dividido entre 2,5 exponente a la menos 3. El resultado nos dice va a ser igual la intensidad a 6,4 por 10 a la menos 6. Las unidades, ¿no? Se, eh, nos dice tiene que estar en amperios. Y esto sería nuestra respuesta. En consecuencia, jóvenes, había sido el inciso A, ¿no? El inciso A. Subrayamos, ¿no? Listo. Nos vamos al ejemplo número 2, página 86. Un conductor, nos dice, de corriente eléctrica, deja pasar una carga eléctrica con una intensidad. Allá lo contrario, nos están dando la intensidad. Entonces vamos a anotar el valor de la intensidad. La intensidad nos dice que es igual a 16 por 10 a la 6 stat amperio. ¿Qué más? En un tiempo, allá nos va dando tiempo de 0,075 minutos. Calcular la carga eléctrica. Entonces nos está pidiendo calcular la carga eléctrica. Entonces, acá también vamos a seguir utilizando, ¿no? La fórmula, la ecuación, intensidad va a ser igual a la carga respecto al tiempo. Es la fórmula que vamos a seguir utilizando, ¿no? Ya, entonces, de acá podemos despejar, ¿no? Jóvenes, señoritas, podemos despejar lo que es. Acá nos da la intensidad, nos da tiempo.
Ya, vamos a despejar entonces lo que es la carga. Lo vamos a llevar al otro lado. Vamos a anotar carga igual a tiempo igual a intensidad. Y acá entonces tengo que dejarlo solo, jóvenes, tengo que dejarlo solo. Carga, es lo que me dice, ¿no? Entonces, carga se va a quedar solo. Acá el tiempo está dividiendo, ¿no? Lo contrario de la división va a ser la multiplicación. Entonces vamos a decir intensidad por tiempo. Esa sería la fórmula, despejando, ¿no? Pero antes tengo que transformar, ¿ya? Mi intensidad tiene que estar en amperios. Ya lo voy a transformar, voy a decir acá 16 por 10 a la 6 estat amperios. Va a ser igual, nos dice, un amperio había sido equivalente, un amperio había sido equivalente a 3 por 10 elevado a la 9 estat amperio. Factor de conversión, ¿no? A la final, estat amperio con estat amperio se simplifica y nos va a quedar los amperios, ¿no? Entonces acá yo voy a trabajar 16 exponente a la 6 dividido entre 3 exponente a la 9, 5,33. 5,33 por 10 a la menos 3 amperios. Eso sería la conversión, ¿no? ¿Qué más? Me faltaría los minutos, ¿no? Los minutos me faltaría, jóvenes. Tiene que estar expresado, me dice, en segundos. Ya, eso más voy a transformar. Acá abajo voy a decir 0,075 minutos por factor de conversión. Un minuto, sabemos muy bien que equivale a 60 segundos. ¿No? Que se simplifica minuto con minuto. 0,075 por 60. 4,5 sería el resultado de mi conversión. 5 segundos. Ya está. Ahora sí puedo reemplazar, ¿no? Carga va a ser igual. La intensidad ya tengo es expresado en amperios. 5,33 por 10 elevado a la menos 3 amperios por el tiempo, ¿no? El tiempo 4,5 segundos. Multiplicamos 5,33 exponente a la menos 3 por 4,5. Había sido igual a 0,023. 0,0. Puedo redondear, ¿no? Hay un 9 a la derecha. 0,24 columns. Ya estaría el resultado.
Eso sería la carga, ¿no? Entonces, en consecuencia, había sido jóvenes, el inciso número, resaltamos, ¿no? El inciso número C. Nos vamos a los siguientes ejemplos. Al ejemplo número 3, ya nos dice la intensidad de corriente eléctrica es de 7 amperios. Ya, entonces vamos colocando los datos. Acá nos da 7 amperios. ¿Qué más? Y la diferencia de potencial nos dice 13 voltios. 13 voltios. Calcular la resistencia. Tenemos que calcular la resistencia. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar, jóvenes? Entonces va a ser resistencia. Va a ser igual, nos dice, a la diferencia de potencial entre la intensidad de corriente. Esa es la fórmula que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, reemplazamos, ¿no? Nuestra intensidad está en amperios, nuestra diferencia de potencial está en voltios. Resistencia va a ser igual entonces 13 voltios. La intensidad 7 amperios. Resistencia 13 dividido entre 7 había sido igual a 1,86, redondeando, ¿no? 1,86. 1,86. La resistencia, las unidades son los ohmios. ¿Ya? Eso va a ser el símbolo. Esa sería nuestra respuesta. Entonces, en consecuencia, había sido el inciso número B. Subrayamos. Listo. A ver, nos vamos al otro ejercicio. Nos dice al ejemplo número 4, calcular la intensidad, o perdón, calcular la resistencia de un conductor si con una intensidad, entonces vayamos anotando los datos, nos van dando 6, perdón, 6,7 por 10 a la 9 amperios. Una diferencia de potencial nos dice de 220 voltios. Entonces, tenemos que hallar la resistencia, ¿no? Antes podemos observar que nuestra intensidad, ¿no? Está en amperios, tiene que estar en amperios, ¿no? Entonces transformamos antes, vamos a decir 6,7 por 10 a la 9 amperios. Un amperio nos dice va a ser igual a 3 por 10 a la 9 amperios. Tendríamos el resultado, ¿no? Acá amperio con amperio se simplifican y nos quedan los amperios. 6,7 exponente a la 9 dividido entre 3 exponente a la 9.
había sido igual a 2,23 amperios. 2,23 amperios. Ya está. Ahora tendríamos que reemplazar, ¿no? En nuestra ecuación. Resistencia va a ser igual a la diferencia de potencial. 220 voltios. 220 voltios dividido entre la intensidad, lo que hemos hallado, ¿no? 2,23 amperios. 220 dividido entre 2,23 amperios. Había sido igual a 98,65. La resistencia entonces va a ser igual a 98,65 ohmios. Eso sería el resultado para este ejercicio. En consecuencia, había sido el inciso número A. Subrayamos. Nos vamos al siguiente ejercicio. Nos dice ejercicio número 5. ¿Cuál es la intensidad? ¿Cuál es la intensidad de un conductor si con una corriente de 15 ohmios, ya, entonces vamos anotando los datos. Si nos dice 15 ohmios, nos está hablando de la resistencia, ¿verdad? 15 ohmios. ¿Qué más nos va dando? Se produce una diferencia de potencial de 260 voltios. Diferencia de potencial de 260 voltios. Entonces tenemos que hallar la intensidad, ¿no, jóvenes? Tenemos que hallar la intensidad. Entonces, de nuestra fórmula, sabemos que directamente, ¿no? Intensidad va a ser igual a la diferencia de potencial entre la resistencia. Intensidad, diferencia de potencial 260 voltios. La resistencia 15 ohmios. Dividimos. 260 dividido entre 15. 17,33. Esa sería la intensidad. 17,33 amperios. Sería el resultado para este ejemplo. Había sido el inciso número C. Inciso C. Perdón, inciso C. Nos vamos al último ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo de la página 89. Ya, de donde tenemos de la siguiente manera. Nos dice, ¿cuál será la resistencia de un cable de estaño con un radio, nos dice,
que un radio de 0,018 centímetros. A ver, vamos a ir colocando el radio. 0,018 centímetros. Y una longitud de 2,3 kilómetros. Una longitud de 2,3 kilómetros. ¿No? Entonces, si nos dice un cable de estaño, vamos a tener que recurrir a la constante de resistividad o resistencia. Nos dice entonces estaño. Del estaño había sido 12 por 10 a la menos 8. 12 por 10. Estamos en estaño. 12 por 10 a la menos 8. Menos 8. Ohmio por metro, ¿no? Ohmio. Ohmio por metro. Entonces, lo que nosotros queremos hallar es la resistencia. Entonces, antes vamos a utilizar la fórmula para hallar el área, ¿ya? Si nos habla de un cable, entonces, obviamente vamos a decir que área va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. Área va a ser igual, acá vamos a decir 3,14 por la resistencia, ¿no? O el radio, ¿ya? Nos dice 0,018 centímetros. Tiene que estar en metros, ¿no? Acá podemos hacer nuestro factor de conversión. Vamos a decir 0,018 centímetros por 1 metro equivale a 100 centímetros. Centímetro con centímetro se simplifica y nos va a quedar metro simplemente, ¿no? Hacemos operaciones 0,018 dividido entre 100. Había sido igual a 1,8 por 10 a la menos 4 metros. Entonces, acá lo vamos a elevar al cuadrado. El radio, ¿no? 1,8 por 10 a la menos 4 metros elevado al cuadrado. Área, entonces va a ser igual 3,14 por 1,8 exponente a la menos 4 elevado al cuadrado. Había sido equivalente a 1,01736 por 10 a la menos 7 metro cuadrado, ¿no? Metro cuadrado. Metro cuadrado. Y por último, de acuerdo a nuestra fórmula para hallar la resistencia, cuando tenemos, en este caso, la
constante de resistividad o resistencia, ¿ya? De acuerdo al material, en este caso nos está hablando de estaño, va a ser igual, nos dice, la resistencia va a ser igual a la constante de resistividad, longitud entre área. A eso va a ser igual. Reemplazamos nuestra constante, era igual a 12 por 10 a la menos 8 ohmio por metro. Nuestra longitud de la misma manera, ¿no? Tiene que estar expresado en kilómetros acá. A ver. En metros, perdón, tiene que estar expresado, ¿no? Vamos a decir en un kilómetro es equivalente a 1000 metros. Kilómetro con kilómetro y nos va a quedar los metros. 2,3 por 1000, ¿no? 2300. 2300 metros. Vamos a trabajar con eso. Así vamos a colocar 2300 metros. Abajo vamos a colocar el área que hemos hallado. El área que hemos hallado, ¿cuánto era? El área que hemos hallado era igual a 1,01736 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Acá dividimos, ¿no? Primeramente vamos a dividir, luego vamos a multiplicar. 1736 exponente a la menos 7 por 12 exponente a la menos 8. Ya, el valor aproximado, a mí me sale, jóvenes, va a ser igual a resistencia 2712,90. Ya, entonces puede ser que haya alguna diferencia. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando, ¿no? Todos los decimales de la constante pi. Ya sería la resistencia. Aproximado entonces, jóvenes, el inciso C.